en lo que es la verdad, o cimentado, perdón. De vez en cuando elegimos hacer reformas, pero otras veces, por necesidad, es necesario que lo hacemos, porque las cosas en nuestras vidas o las cosas aquí en la iglesia no están bien construidas, edificadas. También a veces es necesario desconstruir o deconstruir algo para poder reconstruirlo porque estaba mal edificado. Esto es verdad espiritualmente también. No solamente cuando estamos hablando de edificios, sino también cuando estamos hablando del lado espiritual. Jesús mismo utilizó la palabra sobre los hombres que construyeron casas. Un hombre construyó una casa sobre una roca y el otro hombre construyó una casa sobre la arena. Y luego vinieron una tormenta y ¿sabe lo que pasa? La casa que estaba construida sobre la arena estaba destrozada completamente. Pero la casa que estaba edificada, construida sobre la roca, pues esto sobrevivió. Aguantó la tormenta. ¿Por qué? Porque tenía un buen fundamento. Y la construcción de esa casa fue buena. Pero es fácil cuando la vida, la familia y la iglesia parecen estar desmoronándose. No estoy diciendo que tenemos problemas aquí en la iglesia, quizás. Es fácil cuando esas cosas están así para empezar a hacer las mismas preguntas que vamos a ver que los judíos están haciendo o preguntando en Esdras y Nehemías. ¿Cuáles son las preguntas? Dios, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Las cosas realmente cambiarán? ¿Las cosas volverán a la normalidad? ¿Puede Dios realmente arreglar este lío? Y también por qué Dios está tardando tanto en arreglar esta cosa. Muchas veces hemos preguntado a nosotros mismos esas mismas preguntas, ¿verdad? Si dices que no, creo que estás mintiendo. Estos primeros 4 versículos de Esdras realmente no solo nos hablan de un pueblo antiguo o de un rey que adoptó una política exterior que no era común, sino que en realidad responden a las preguntas que acabo de mencionar. Es lo que vemos en estos 4 versículos que hemos leído. ¿Lo ves? Vamos a verlo. Realmente nos dan el fundamento para que podemos hacer las reformas de una forma correcta en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Y por esto hoy vamos a hacer como una introducción a Esdras y Nehemías. Y aquí en esa introducción a Esdras y Nehemías, en esta mañana quiero compartir 2 verdades fundamentales que tenemos que entender para reformar y reconstruir sobre un fundamento firme. ¿Cuáles son esas cosas? Pues voy a mencionar las 2 cosas y luego vamos directamente a la primera cosa. Los propósitos de Dios y también la prioridad del pueblo de Dios. Empezamos con los propósitos de Dios. Lo que vemos en Esdras capítulo 1. Vamos a leerlo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Yo sé que hay más información que tenemos que leer más adelante, pero vamos a enfocarnos en ese versículo. ¿Y sabes lo que me encanta? Este versículo comparte muchísima información, incluso que nosotros vamos a enfocar solamente en este versículo por ese primer punto. Tenemos una imagen aquí, ¿podemos ponerlo? Eso es Ciro, de Persia. Eso es como parece este hombre. Han encontrado estatuas de él, cosas de él en Persia, en la zona de su reino, de su imperio. Pero tenemos que saber una cosa, Ciro fue una figura histórica real.
una figura histórica real, un personaje histórico real. Era conocido como Ciro el Grande o Ciro el Segundo. El autor aquí no solamente comparte información histórica, sino que también nos dice lo que está sucediendo detrás de la escena. Porque hay algo que está pasando que no era normal en esa época. Vamos a verlo. En el versículo que hemos leído dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. 4 veces, en esos 4 versículos, vemos el nombre de Jehová que indica que Dios estaba moviendo las cosas activamente. En 4 versículos, 4 veces Jehová está mencionado. Y no según su pueblo que había un profeta, no, hablando de un rey pagano, un rey que no era judío, un rey gentil. Dios está actuando en la historia. Dios estaba en ese momento actuando y la historia estaba reaccionando de acuerdo con sus propósitos. Salomón lo pone así en Proverbios 21, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Eso es lo que tenemos que saber. Es lo que está haciendo Dios en ese momento con Ciro, este hombre real, el rey de Persia, el rey en ese momento del reino, del imperio más grande que había en la historia hasta este momento. Dios está moviendo su corazón como Él quiere. A mí me encanta cómo lo pone, a todo lo que quiere lo inclina. Es como tan fácil que Dios está haciendo ese gesto, ¿no? O sin hacer nada. Solamente decir o desear algo, y es así. Es Dios quien dirige los caminos. Esa verdad significa que el pueblo de Dios no fue olvidado por Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque digo que Dios tenía un plan y estaba utilizando incluso los reyes extranjeros para llevar a cabo su plan. ¿Por qué digo esto? Porque Dios estaba actuando en la historia. Y si no sabemos la historia, vamos a salir aquí hoy día sabiendo la historia. Porque hoy vamos a hablar de mucha historia. Pues vamos a poner una imagen que tenemos ahí, que es una línea de tiempo. ¿Lo podéis ver? ¿Bien? El mío es mucho más complejo, ¿vale? También tengo lo que hemos puesto aquí también. Pero vamos a hablar un poco de la historia de los judíos. Porque para entender lo que Dios está haciendo y la razón por la cual está haciendo esto de esa forma, tenemos que saber un poco de la historia. Pues empezamos en ese lado izquierdo, donde vemos ese como medio círculo, ¿no? Que dice creación. Eso es cuando Dios creó el mundo. Vemos a Adán y Eva, y realmente fue el modelo, la perfección, la creación perfecta de Dios. Y obviamente que estamos en el Antiguo Testamento, pero es cuando Dios empezó la raza de los seres humanos, los animales y todo lo que vemos aquí en la Tierra y también el universo que tenemos hoy día. Pero después, en poco de tiempo, no sé cuánto, no sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado entre el día de descanso y en el momento en que Adán y Eva pecaron, pero vemos que pecaron y entró en lo que es la caída, que es el siguiente tramo que vemos ahí, que es un verde un poco más oscuro, ¿no? Y ahí vemos Caín y Abel, el diluvio, Noé, la torre de Babel. Tenemos que saber una cosa, cuando hablamos de la creación, estamos hablando de 4.000 años o más antes de Cristo. Y cuando terminamos con ese tiempo de la caída, cuando hablamos de ese momento de los patriarcas y esas cosas que vamos a hablar más adelante, estamos hablando de un montón de años. Cuando entramos en el diluvio, estamos hablando de 2.000
hasta 2300 años, 2400 y 2003 años antes de Cristo. Sabemos que cuando estamos hablando de antes de Cristo, los números empiezan grandes y van achicando mientras que están acercando al nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces sabemos que ha pasado un montón de tiempo, las cosas van mal, viene el diluvio y luego vemos una cosa después del diluvio, ¿no? Vemos los patriarcas que Dios va fundando la cosa que va a ser su pueblo. Y esto es la línea. Y no sabemos exactamente cuántos años estaba Abraham así, pero sabemos cuando llegamos al momento en que Jacob tenía sus hijos, que van a ser los 12 tribus de Israel, del pueblo de Dios, sabemos que van a entrar en un tramo de persecución que es el cautiverio ahí en Egipto, perdón. Y estamos hablando de que pasaron 430 años ahí en ese cautiverio, en esa esclavitud en Egipto. Y luego viene Moisés. Viene Moisés y Dios preparó a él ahí en Egipto mismo, trayendo cosas a su vida para prepararle para hacer el éxodo, para salir de Egipto con el pueblo de Dios que ahora mismo, en ese momento, es enorme. Estamos hablando de miles de personas que van a salir de Egipto después de 430 años de esclavitud. Y luego, un poco más adelante, vemos todo lo que va a pasar con los reyes y el templo, la construcción de aquello. Y vemos que realmente fue David que fue el rey que Dios deseaba. Que él fue el rey que unificó realmente Israel. Porque bajo Saúl, pues sabemos que no había paz. Había conflicto en Israel todavía, aunque el reino no estaba dividido en ese momento. Cuando entró David en el escenario, pues él trajo paz. Aunque era un hombre de guerra, trajo paz a su pueblo, porque fue el rey ungido por Dios. Y un poco más de tiempo más adelante vemos una división. Y esa división fue bastante impactante. Tenemos el norte, el reino norteño, que se llama Israel, que hay 10 tribus de los 12 que están ahí en ese reino. Y también había el reino del sur, que es Judá. Y había 2 tribus ahí, Benjamín y Judá. Y algo pasó que fue bastante interesante. Que el reino del norte fue conquistado por Asiria en el año 722 antes de Cristo. Y lo que pasó fue más adelante cuando Babilonia entró en el escenario y conquistó a Asiria, pues ellos también conquistaron a Jerusalén. Pero fue, realmente es Judá en ese momento, las tribus de Benjamín y Judá. Y ellos fueron conquistados por Babilonia en 3 olas, vamos a decirlo así, porque es lo que vemos aquí. El norte ya ha acabado ahí, en Asiria, y estamos aquí abajo, en Babilonia. Y ese cautiverio empezó en el año 605 a.C. y fueron llevados a Babilonia en ese cautiverio. Pero no fue solamente ese momento, sino también había 2 olas más. En el 597 a.C. había otro ataque a Jerusalén que llevaron más gente a Babilonia. Y luego el ataque final fue en el 586 a.C., cuando llevaron todos los judíos cautivos a Babilonia. Y también el rey, ese nombre siempre me cuesta, Nabucodonosor,
derribó a Jerusalén por completo, básicamente quemando esa ciudad, dejándola arruinado. Es lo que pasó en el año 586 a.C. Y tenemos que saber una cosa. Aunque vemos esa línea bastante chiquitita que dice Babilonia, pues realmente eso significa 70 años. Han pasado por muchos años ahí en Egipto, en esa esclavitud, 430 años, 40 años vagando por el desierto, y luego 299 años de los jueces de los judíos, y ahora están en Babilonia después de luchar tanto, perder su nacionalidad, perder su identidad, perder su ciudad. Ya van a pasar 70 años ahí en Babilonia. Y Babilonia fue conquistado después de esos 70 años por Persia y su rey Ciro en el año 539 a.C. Y luego en el año 538 a.C., ese mismo rey, en el mismo año, declaró que va a dejar al pueblo de Dios volver a su tierra para reconstruir. Tenemos que entender una cosa. El pueblo ha pasado siete décadas en Babilonia. ¿Y sabe lo que ha pasado en Babilonia? Que no solamente perdieron esas cosas de su identidad, su ciudad, su pueblo, en el momento en que fueron llevados al cautiverio, sino que fue un proceso. Y si no sabes esto, tienes que leer Daniel, tienes que leer Jeremías, porque esos profetas estaban profetizando durante ese tiempo, porque habla de los 3 niños que no querían doblar su rodilla. Pero lo demás de los judíos estaban ahí adorando y alabando esa estatua de Nabucodonosor. Y luego vemos que están cambiando su dieta, están cambiando las cosas, están haciendo que ellos realmente se conviertan a ser babilonios, no judíos en cautiverio. Estaban poco a poco intentando modificarles, cambiarles, hacerles ser paganos como los ciudadanos de Babilonia. Ha experimentado 7 décadas de esto. Han experimentado los altibajos. Y se han preguntado si había alguna esperanza a Dios. Estaban ahí preguntando vez tras vez las preguntas que hemos mencionado antes. Y sin embargo, todo el tiempo Dios estaba obrando y continuaba vez tras vez, una y otra vez, apareciendo en la historia de los judíos de su pueblo para salvarles de su situación, para preservarles de su situación, para que ellos puedan seguir adelante y que esa línea de tiempo puede continuar, porque es su pueblo. El reino del norte había sido demolido por Asiria, sabemos esto. Pero dentro de esos altibajos, esos 7 décadas tan terribles, Dios había realmente salvado 2 tribus suyos en Babilonia. Dios estaba trabajando para que queda un remanente, un pueblo suyo que puede seguir adelante. Podemos ver expresamente la mano de Dios moviendo las piezas, ¿verdad? No había ni un momento en toda la historia de Israel cuando Dios no estaba haciendo este gesto, guiando, inclinando el corazón de los reyes, o preparando el camino que ellos pueden tomar pasos. E incluso en los fracasos, en los momentos más difíciles, en las guerras y en todo lo que estaba
lo que pasaron ellos, Dios estaba orando. Dios estaba obrando de una forma milagrosa. Él estaba poniendo las piezas en su sitio. Pero muchas veces no podemos ver la mano de Dios, ¿verdad? Muchas veces es difícil ver. Ahora podemos verlo porque podemos mirar a las escrituras, podemos ver la historia y podemos ver claramente lo que Dios estaba haciendo a lo largo de ese tiempo. Fue el plan de Dios que ellos tuvieron que ser llevados cautivos a estos sitios para cumplir, como hemos visto en el primer versículo, para cumplir lo que ha sido profetizado por Jeremías, que fue una profecía dado por Dios a este hombre para compartir esto con su pueblo. Y vamos a ver lo que es esa profecía más adelante. Pero de vez en cuando es difícil ver la mano de Dios. Es difícil ver lo que Dios está haciendo porque estamos viviendo en el momento de sus acciones. Un pastor dijo una vez: cuando no puedes ver el movimiento de la mano de Dios, siempre puedes confiar en su corazón. Lo tenemos ahí, ¿no? ¿No lo tenemos ahí? Perdón. Yo pensaba que lo he puesto. Perdón. Cuando no puedes ver el movimiento de la mano de Dios, siempre puedes confiar en su corazón. ¿Sabes lo que significa esto? Que podemos recordar quién es Dios, quién es nuestro Padre Celestial. En el aspecto de los judíos, el pueblo de Dios, ellos pudieron recordar quién es nuestro Dios y pudieron confiar en su corazón. Tenemos que recordar, Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Tenemos que recordar una cosa: Dios no desea el mal de su gente. Dios no desea la dificultad para su pueblo. Pero de vez en cuando tenemos que pasar por la dificultad para que podamos ver la necesidad de cambiar cosas en nuestras vidas, de confiar aún más, de reformar nuestras vidas para que realmente podamos ver lo que es el propósito de Dios. Estamos viviendo en una época en nuestro mundo en que la gente está deseando seguir su plan, su voluntad y no prestar atención a ninguna otra cosa, a pesar de que Dios es el creador de todo, que Dios ha dado a ellos vida, que no quieren ni mencionar que Dios es el Dios Todopoderoso, no quieren reconocerle como es. Es como hemos hablado la semana pasada de Romanos 1, que ellos están en su propio camino, quieren negar a Dios y quieren seguir adelante con sus propósitos. ¿Y sabes una cosa? En la iglesia de vez en cuando somos iguales. No de vez en cuando, muchas veces. Dios nos está guiando por un lado y nosotros como un caballo que no quiere ir adelante donde el dueño quiere llevarle, pues estamos tirando por otro camino. No queremos edificar lo que Dios quiere que edificamos en nuestra vida, sino que queremos hacer otra cosa más divertida. Tenemos que saber una cosa. Aunque tú no lo puedes ver en este momento, Dios está actuando en tu vida para llevar a cabo su plan, su propósito. Pero que no solamente estaba actuando, sino que estaba utilizando su propia palabra, dicha y escrita a través de los profetas y los autores de la Biblia, para comunicar con nosotros, igual que en el día de Ciro, que Jeremías estaba profetizando durante esos 70 años, diciendo lo que va a pasar. ¿Qué es esa profecía? Lo encontramos en Jeremías capítulo 29, versículos 10 y 11. Realmente utilizamos uno de esos versículos muchas veces en nuestras vidas, pero tenemos que recordar, tenía una audiencia original y tenemos que entender por qué está ahí. El versículo 10 dice: porque así dijo Jehová. No dice Jeremías, sino que así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los... ¿cuántos años?
70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿A qué lugar? A su tierra, a Jerusalén, a su sitio, a su casa. Y luego nos dice por qué. Porque yo sé los pensamientos que tengo. Eso es Dios mismo hablando a su pueblo, a su gente. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos no de guerra, no de dificultad, no de sufrimiento, sino de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es verdad que podemos usar ese versículo 11, para animarnos nosotros mismos como creyentes porque somos hijos e hijas de Dios. Pero tenemos que recordar que la audiencia original que recibió esa profecía no entendieron lo que estaba diciendo Jeremías. No entendieron que Dios estaba actuando, moviendo las piezas donde tienen que estar para cumplir los propósitos de Dios. No estaban escuchando la palabra de Dios, aunque Dios estaba comunicando todo el tiempo. Incluso que vamos a ver más adelante, que Isaías, que estaba profetizando en el tiempo estaba profetizando a Judá, el reino del sur, pero en el tiempo del cautiverio del reino norte en Asiria. Estaba profetizando sobre este momento, que vamos a ver más adelante. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Necesitamos orar para que Dios nos dé ojos para ver su mano en acción. Y nos consuele saber que Él es soberano incluso en tiempos y situaciones difíciles. Si estos judíos, si este pueblo de Dios en ese momento, en cautiverio, sufriendo tanto por los 70 años, hubieran fijado en lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios ya ha hecho a lo largo de su historia, porque tenemos que saber, la historia de los judíos, del pueblo de Dios, es una historia muy conflictiva. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto un pueblo suyo en un sitio donde el mundo y Satanás no quería que esté. Pero era según el propósito de Dios. Yo no sé lo que Dios estaba haciendo en tu vida o que Él lleva tiempo haciendo en tu vida, pero lo que sí sé, lo está haciendo para llevar a cabo su propósito en tu vida. Porque Él sabe los pensamientos que tiene acerca de ti. Él sabe dónde Él quiere llevarte para glorificar a Él y para tu bien. Los propósitos de Dios. Ahora vamos a ver la prioridad del pueblo de Dios. Versículos 2 a 4 de ese capítulo 1 dicen: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ahora mismo, Ciro, él declara los judíos libres para volver a Jerusalén. No sabemos exactamente lo que él estaba pensando en ese momento, porque esa acción no es algo según la época en que estaba viviendo. Normalmente cuando hay
nuevo imperio, cuando hay un nuevo rey en la zona, lo que hacen no es dar a libertad a los esclavos, a los que están en cautiverio, sino cogerlos para ponerlos a trabajar en un sitio para expandir su imperio. Si eres un estudiante de historia, tú lo sabes bien. Entonces lo que él decidió hacer, pues, vamos a dejar a ese pueblo que es grande en ese momento, vamos a dejarles volver a Jerusalén y edificar otra vez. Pero no solamente edificar, tiene que edificar el templo. Yo voy a construir una casa a ese Dios, el Dios que está ahí en Jerusalén, el Dios de esos judíos. Pero no solamente esto, vamos a declarar que cada persona que ha quedado en un lugar, que eran judíos que quieren quedar ahí en Babilonia, por eso tenemos el libro de Esther y otras historias también, ¿vale? Pero ellos que van a quedar en Babilonia y que no van a volver a Jerusalén para edificar, pues ellos tienen que mandar plata, oro, ¿qué más dice? Plata, oro, bienes y ganados, animales, todas esas cosas para que ellos puedan llevar a cabo lo que Ciro, entre comillas, tenía planeado. Aunque sabemos que eso fue Dios poniendo esto en su corazón. Porque fue Dios que dijo que estaba ahí despertando el espíritu de Ciro para llevar a cabo ese trabajo. Que ellos tuvieron que mandar esas riquezas para que ellos puedan realmente reconstruir, hacer esa construcción, ese proyecto. Y luego también mandar ofrendas voluntarias solamente para la casa de Dios. Entendemos que ese es un proyecto de miles y miles de euros. Pero que fue ese rey de Persia que está dejando esto pasar. No había ni un otro rey en toda la historia que ha hecho tal cosa. Isaías, como he dicho antes, estaba profetizando al reino de Sur Judá durante esa esclavitud o ese cautiverio en Asiria para el reino norte. Y él profetizó 200 años antes que este momento. Y él estaba profetizando lo que iba a suceder. Vamos a verlo. Isaías 44, versículos 24 a 28. Enfocamos en el 24 y también enfocamos más en el 28. Así dice Jehová, tu Redentor que te formó desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos y extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agorreros y hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dicen a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas edificaré. Versículo 27, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Y versículo 28, vamos a enfocarnos aquí, que dice de Ciro. Ciro no ni fue, ¿cómo decir esto? Nacido en ese momento, no estaba con vida en ese momento, pero Isaías estaba profetizando sobre este Ciro que va a venir a hacer cosas. Dice sobre ese Ciro, es mi pastor. ¿Qué hace el pastor? Lleva a cabo los deseos del dueño del ganado, ¿verdad? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. ¿Qué está diciendo Isaías? Todo lo que voy a decir a Ciro, él va a llevarlo a cabo. Él va a ser mi pastor. Vamos a ponerlo así, él va a ser como mi marioneta. Él va a hacer exactamente lo que yo quiero, lo que es mi propósito.
Entonces tenemos dos profecías que hablan de la misma cosa. Uno durante el cautiverio de los 70 años, uno 200 años antes del cautiverio. Pero ¿sabes lo que significa esto? Que podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos confiar en lo que dice Dios. Podemos confiar en lo que está comunicando a nosotros. Dios está preocupando por su pueblo. Es lo que estuvimos hablando cuando hablamos de la historia. Que vez tras vez, tras vez, tras vez, Dios entraba en la historia para actuar en favor de su pueblo, para llevar a cabo su propósito. Él estaba cuidando y preocupando por su pueblo. ¿Cómo sabemos esto? Pues Él no solamente quería llevarles libres a Jerusalén, a su tierra, sino que Él en ese momento quería morar con ellos. Él quería tener esa convivencia otra vez con ellos. Lo sabemos porque es lo que dice en Esdras capítulo 1, versículo 2. Así que dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Tenemos que entender algo sobre el templo. Esa casa que fue edificada y luego destruida y ahora van a reedificarla. Esa casa de Dios. Realmente en ese templo fue el lugar donde el pueblo de Dios realmente quedaba con Dios, donde estaban ahí alabando a Él y se consagraron a Él, ellos mismos ofreciendo sus vidas directamente a Él. Pero ese templo, porque en ese momento Dios no estaba morando en la gente, sino que moraba en el templo donde estaba esa arca de pacto. Eso fue la morada de Dios aquí en la tierra con los hombres. Y Dios quería volver a tener ese templo edificado para que Él podía pasar tiempo y estar con su pueblo. Entonces fue una prioridad. Lógicamente, cuando nosotros tenemos que reedificar o reconstruir una cosa, ¿qué hacemos normalmente? Empezamos con una casa o con lo que puede proteger la casa. Normalmente con la cosa que puede proteger la casa, ¿no? Quizás una muralla, algo, ¿no? Para que nadie pueda entrar y robar y hacer cosas. Pero Dios empezó con el templo, que a mí no tiene sentido, lógicamente. Porque yo estoy hablando de la lógica humana. Pero que el plan de Dios fue, vamos a empezar con la cosa más importante, que es yo morando con mi pueblo. Dios con Israel. Y realmente estos dos libros están enfocados en esto. Dios no quería traer otra vez los judíos a Jerusalén solamente para que pudieran ocupar la tierra prometida, sino que Él quería llevar a cabo todo lo que está implicado en esto. Descendencia, tierra y bendición, y ser de bendición. Porque tenemos que saber que no solamente fueron una bendición o recibieron bendición, sino que ese pueblo, la Biblia nos dice que va a ser de bendición para todos los pueblos de la tierra. ¿Cómo? A través de un hombre que va a salir de ese pueblo que se llama Jesús. El enfoque aquí es esto.
La reconstrucción del templo era su prioridad. Y era la prioridad de su pueblo. Podemos imaginar. Hemos pasado, ¿qué era? 3 meses que no podemos estar aquí, que no pudimos estar aquí reunidos como una iglesia, congregándonos como una iglesia, como una familia. ¿Fue solamente 3 meses o más? No me acuerdo. Es que hemos pasado una mala racha de esas cosas, de cambiar las normativas tanto que no me acuerdo. Que fue por lo menos 3 meses, 4 meses. ¿Podemos imaginar 70 años de no poder congregarte con tus hermanos? 70 años. De no estar en un lugar donde tú puedes realmente alabar a Dios de una forma corporal, que fue ilegal. ¿Podemos imaginar esto? Obviamente, no fue solamente la prioridad de Dios, fue la prioridad de la gente. No solamente porque el rey de Persia lo declaró, sino que fue la primera cosa que querían hacer. ¿Por qué? Es la morada de Dios con ellos. Y la forma en que tuvieron esa conexión con su Dios. Es posible que estés aquí hoy. Y has pasado un tiempo desde que quedaste con otros hermanos en Cristo. Creo que la mayoría de vosotros estáis fieles a la casa de Dios. Pero ¿sabes lo que pasa cuando no pasamos mal? Cuando no pasamos por dificultad, pues menospreciamos lo que tenemos. Muchas veces. Y de vez en cuando Dios tiene que traer cosas, poner cosas en nuestro camino para dirigirnos a Él. Para que nuestras prioridades cambien de nosotros mismos a lo que queremos nosotros, a poner nuestras prioridades enfocadas en lo que Dios quiere. Dios desea que tú reconoces lo que es su propósito en tu vida y lo que debe ser tu prioridad. Él ha obrado providencialmente en tu vida para cumplir con sus propósitos, para que nuestra relación con Él sea nuestra prioridad. Yo no sé cómo estás hoy. Yo no sé cómo está el fundamento en tu vida, qué es la salvación, qué es la doctrina bíblica. Pero si no empiezas así con ese fundamento bien cimentado, cimentado, si no empiezas con un fundamento bien firme, todo lo que vas construyendo por encima de esto va a ser para nada, para servir para nada. Dios quiere que nosotros edificamos y hacemos reformas en nuestras vidas según lo que Él quiere y según lo que debe ser nuestra prioridad, que es nuestra relación con Dios. Dios nos llama constantemente a reconstruir y renovar nuestras propias vidas. Y también Él nos está llamando para ponernos en línea con sus propósitos. Lo hace en nuestras vidas personales y también lo hace como iglesia, aquí, como familia. Yo no sé lo que tienes que reformar en tu vida. Pero cuando fijamos en lo que son los propósitos de Dios, vamos a ver claramente lo que debe ser la prioridad. Y Él, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros como hijos de Dios, pues vamos a saber bien, tengo que quitar esto. Y ahora vamos a empezar a reformar. Mira, la cocina ha quedado bien fea. Vamos a cambiarlo. Pero sabes una cosa, que ese proceso nunca termina. Ese proceso de reformar, reconstruir, renovar,
nunca termina mientras que tenemos vida aquí en la tierra. Es la santificación. A veces nos duele, a veces es difícil, pero es la forma que Dios nos va perfeccionando para llevar a cabo su propósito. De eso trata esos dos libros, de lo que vamos a hacer personalmente con nuestra relación con Él. Como he dicho, yo no sé dónde estás en tu vida personal, en tu vida espiritual si eres creyente, pero lo que sé es que o estás terminando con un tiempo de reformas o estás a punto de empezar un tiempo de reformas. Pero no dices no a Dios. No digas no a Dios. Debes responder, pues, si es tu voluntad, así sea. Si yo tengo que reedificar, si yo tengo que cambiar mi mente, mis pensamientos, si yo tengo que cambiar mi forma de ver lo que está pasando en mi vida, pues lo haré. Tenemos que recordar, esos judíos tuvieron que cambiar su vida por completo. Pasaron 70 años y tuvieron que hacer un viaje de más que 1000 kilómetros para llegar otra vez a Jerusalén, llevando la plata, el oro, los bienes y los ganados, más la ofrenda voluntaria para el templo, llevando todas esas cosas y llegar ahí y ver las casas destruidas, el muro destruido y el templo derribado. Y decir, ya estamos en buen lugar. ¿Por qué? Porque estamos donde Dios quiere. ¿Qué vamos a hacer en nuestras vidas? Si tú estás aquí y no eres creyente, si no eres cristiano, mejor dicho, porque hay muchos creyentes que no son cristianos. Es una cosa creer en Dios, es otra cosa confiar en el sacrificio de Jesús para tu salvación. Si no eres cristiano, todo lo que vas edificando sobre ese fundamento que no está basado en Jesús no vale para nada, porque no es según lo que Él dice. Tienes que empezar con esto, empezando con Jesús y así edificando. Como he dicho, no sé dónde estás en tu vida personal, pero yo sé que cada uno de nosotros tenemos que ir reformando. Vamos a orar. Padre, sea gracias por ese día tan precioso que nos ha dado. Yo sé que ahí fuera está un día bien solado, de buen tiempo. Yo sé que tenemos ganas para salir directamente, para pasear, para hacer un picnic, para hacer cualquier cosa de diversión. Pero quiero tomar unos momentos más para que nosotros realmente podamos enfocarnos en lo que es nuestra prioridad. Sabemos lo que tú quieres en nuestras vidas, que nosotros realmente glorificamos a ti a través de nuestras vidas. Y la única forma que podemos empezar eso es a través de la salvación y luego dejar nuestras vidas ser guiadas por el Espíritu Santo y seguir tus propósitos. Ayuda a cada uno de nosotros a tomar decisiones según esta idea, esta verdad, este pensamiento. Ayuda a la persona que no es cristiano a poner su fe en el sacrificio de Jesús para su salvación. Porque realmente fue Jesús que ha dicho que después van a destruir ese templo, está haciendo referencia a sí mismo, y después de 3 días Él va a levantarlo de nuevo, va a edificarlo de nuevo. Jesús realmente es el enfoque de toda la historia bíblica. Y es el enfoque de toda nuestra historia de los seres humanos. Ayuda a esa persona que no tiene la confianza de tener sus pecados perdonados. Aunque está intentando ser
espiritual, religioso, lo que sea, no es suficiente porque no puede llegar a la perfección. Y solamente es a través de Jesús y su sacrificio que podemos realmente ser la justicia de Dios. No por lo que hacemos nosotros, sino lo que hizo Cristo por nosotros. Como tú dices en tu palabra, ayuda a esa persona a realmente saber que Él tomó nuestro lugar. Él se convirtió en pecado para que nosotros podamos convertirnos a través de su sacrificio en la justicia suya. Ser perfectos ante ti. No por lo que hacemos nosotros, sino por lo que hizo Cristo. Y así tener un buen fundamento para empezar a construir su vida, siguiendo los pasos que tú vas marcando. Ayuda a esa persona, una persona escuchando, una persona que está aquí, no importa, pero sabemos que siempre hay personas que necesitan empezar con el punto cero, que es la salvación. Y tener ese fundamento para luego poder edificar según lo que tú quieres. Ayúdanos, Padre, los cristianos, los hijos suyos, a enfocarnos en lo que son tus propósitos, dejar hacer un vistazo atrás para ver nuestra historia, para que podamos ver claramente cómo tu mano ha llevado tiempo obrando en nuestra vida, y darnos ojos hoy para ver lo que tú estás haciendo en nuestra vida, para que podamos cumplir con tus propósitos, y ayúdanos realmente dejar nuestras prioridades que tenemos nosotros para nuestra vida a un lado y enfocarnos en lo que tú quieres. Y mientras que vienen los músicos para preparar a cantar la última canción, quiero que cada uno de nosotros quedamos ahí en los asientos y vamos a pensar en lo que Dios quiere. Nadie mirando con los ojos cerrados. Realmente tenemos que preguntar a Dios, ¿qué decisión tengo que tomar hoy? No hay ni un momento en que Dios nos trae a su palabra, en que Él nos desee que nosotros tomamos decisiones según lo que vimos ahí, lo que vemos ahí. Entonces yo no sé lo que sería esa decisión hoy. Quizás es para la salvación y quieres hablar con alguien, pues estamos aquí para hablar contigo. O solamente ahí en tu asiento vas a decir a Dios que eres un pobre pecador que necesita el sacrificio de Jesús para tener tus pecados perdonados. O que eres cristiano ya y tienes que tomar una decisión de seguir adelante y hacer lo que Dios te manda hacer. De realmente reformar tu vida según sus propósitos y la prioridad que Él tiene para nuestras vidas. Pero cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones. Y mientras que los músicos van tocando y cantando, y luego vamos a cantar con ellos, pero mientras que ellos están tocando y cantando, vamos a dejar unos minutos, unos segundos, para que podamos tomar decisiones. Porque muchas veces venimos a la iglesia, escuchamos de la palabra de Dios, pero nunca tomamos decisiones. Y tenemos que dejar esto a un lado y seguir adelante con lo que Dios tiene planeado para nosotros. A mí me encanta lo que pone en la canción que hemos cantado antes, aunque no vamos a cantarlo ahora. Dice, rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Tenemos que dejar de guiar nuestras propias vidas y hacer lo que Dios nos manda hacer. Pues vamos a cantar esa canción.
estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Muy bien. Pues ahora tenemos los anuncios. Pues muy interesante la serie que vamos a comenzar de Reforma, que sin duda alguna da mucho juego, va a ser muchas similitudes. Sin duda alguna, pues viene a mi mente también las reformas, no solamente que hace el corazón cuando nos convertimos, como nos contaba Justin, sino también las reformas que tenemos que ir haciendo en nuestra santidad y esa reforma también para que seamos ese edificio que la iglesia construyéndose cada día más santa y más de gloria para el Señor. Pues que no seamos esos
creyentes pasivos, sino activos, donde edificamos, donde somos responsables de la labor que tenemos delante para el Señor. Que el Señor nos bendiga grandemente. Muy bien, pues recordar los anuncios de nuestros miércoles, que tenemos los jóvenes, perdón. Empezamos con la reunión de jóvenes que se hace una vez al mes y que tocaría el día 24, es decir, dentro de 2 domingos. Tocaría esa reunión que tienen los jóvenes con Justin y Gray allí en su casa, donde ellos pues tienen ese tiempo de comunión, comen, tienen ese ratito de estudio y demás, ¿no? Y aquí los miércoles ya sabemos que tenemos todos los miércoles a las 7:30 con nuestro estudio y que estamos estudiando el propósito de la Iglesia, que también viene muy bien con esta nueva serie de Reforma, pienso. Recordar nuestra ofrenda, como también es habitual, que tenemos nuestro sobre, este privilegio que tenemos también los creyentes para ofrendar, igual que ofrendaron estos hermanos, ofrendaron otras cosas para edificar el templo, pues nosotros edificamos, también tenemos que pagar estos gastos de aquí y tenemos este privilegio también de poder ofrendar para Él, además de poder ofrendar también espiritualmente también con nuestros dones. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Ya sabéis cómo lo hacemos, con los sobres y lo depositamos a la salida. Y si queremos ayudar a los hermanos pues de Mallorca, pues ponemos Mallorca, ¿de acuerdo? Y luego también como otra cosita, estuvimos hablando los hermanos de ahora estos días de fiesta, pues y también con otras personas habíamos hablado de hacer algún sendero y bueno, pues no tenemos muy claro si va a ser el jueves o el viernes por motivos de trabajo y demás y se lo ha comentado Justin y me ha dicho, bueno, pues dilo ahora, lo anuncia, así que ya lo diremos a lo largo de esta semana, será el jueves o el viernes, iremos a hacer un senderito y estaremos planeando la zona de Cádiz y bueno, para aquellos que no puedan andar mucho, pues un senderito más chiquitito y aquellos que quieran andar más, pues un senderito más grande. O sea, tenemos las dos posibilidades. Y un día de campo allí en la sierra, espero que nos haga buen tiempo. Así que sería este jueves o viernes, dependiendo un poco de los trabajos y de algunas otras cosas. Y a lo largo de la semana ya lo diremos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues yo por mi parte no tengo nada más. Y vamos ahora y nos despedimos, ¿vale? Señor y Padre, gracias por este tiempo, Señor, de poder estar adorándote, alabándote, Señor, de poder seguir recordando, Señor, tu gran amor hacia nuestra vida, de cuánto has dado tú por nosotros, Señor, de poder descansar en todo tu plan, Señor, en todo tu propósito que tienes también con cada uno de nosotros. Y Padre Santo, gracias porque tú eres paciente, Señor, en gran manera, Señor. A pesar de todas nuestras circunstancias, Señor, y caídas y de todas nuestras cosas, Señor, tú sigues con tus planes adelante y tu propósito, Señor. Ayúdanos, Señor, a darnos luz, entendimiento, a seguir esos propósitos, Señor. Ayúdanos a reformar, Señor, todas esas cosas en nuestra vida, a quitar todas esas cosas, incluso ya muy antiguas, Señor, que están ahí, que hay que quitarlas, y Padre Santo, a renovarlas, todo para tu gloria, Señor. Haz tú ese propósito en nuestra vida, despídenos con tu paz, Señor, que seamos activos, que no seamos pasivos y que no nos conformemos, Señor. Bendícenos, Señor, bendice esta tu iglesia aquí en Dos Hermanas. En tu nombre, amén. Amén.